jurisdiccional a otros órganos no conformantes del Poder Judicial, principio de exclusividad. Entonces, ¿por qué razón, si está la administración de justicia está sujeta a la unidad y exclusividad en el ámbito del Poder Judicial, por qué apareció el árbitro aquí con autoridad jurisdiccional? Si la ley lo hubiera dicho, no hubiera sido válido. Lo dice la misma Constitución, eso ya deben haberlo escuchado de los otros expositores, ¿no? Dice el artículo primero, el inciso primero del 39, dice: no puede existir ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción del arbitral y el militar. Y aquí nace la autoridad jurisdiccional del árbitro. Por eso tiene competencia para solucionar controversias en el ámbito del proceso de contratación. Entonces dice, tiene potestad de aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia. Es decir, cuando la ley nos dice que este árbitro tiene la potestad de definir una controversia de modo definitivo e irrevocable, le da autoridad jurisdiccional de la categoría de los magistrados y los jueces. Es decir, los laudos, sus decisiones son definitivas e irrevocables. Entonces, dice ahí en la dispositiva, no está todavía, ahí dice, a ver qué más, esto ya lo hemos visto, dice, para que se ejerza jurisdicción, el árbitro requiere la concurrencia de determinados requisitos o condiciones. La existencia de una controversia entre los sujetos de la relación contractual, en el ámbito, por supuesto, del proceso de contratación. ¿Y cuáles son los sujetos de la relación contractual en el ámbito de los procesos de contratación? ¿Será el postor? ¿Es el postor? ¿Quién es? No, ya sabemos, ese es un concepto muy fácil, ¿no? Si tuviéramos lo que dice la ley de contrataciones, es cierto, son las partes, pues, ¿no? Pero cuando hablas de las partes, te estás internando en el mundo del Poder Judicial, en el léxico que usa el Poder Judicial. Las partes. Y eso también es el lastre que manejamos en los procesos arbitrales. Las partes. Aquí es el contratista y la entidad, porque ambas partes, ya vamos a ponerle comillas, tienen naturaleza jurídica en el proceso de contratación. Y entonces la forma de manejar los conceptos están ligadas a la aplicación de la ley y su reglamento. Entonces ese árbitro que viene con ese lastre, te usa los conceptos procesales, los conceptos etcétera, etcétera. Y empiezas terminando tú mismo a hablar nuevamente con lo que aprendiste en el proceso judicial. Entonces aquí debe existir dos sujetos de la relación contractual: la entidad, como dijo nuestro compañero, y el contratista, que en el Poder Judicial no es así, son las partes. Además, esa controversia debe componerse de elementos que le den interés social. No puedes, pues, someter al árbitro la solución de una controversia o de una diferencia, por ejemplo, para ser más explícito y más simplón. Oye, dos fanáticos del fútbol, ¿quién fue mejor ayer en el partido? ¿El León de Huánuco o el Cienciano? A ver, vamos a recurrir al árbitro.
no tiene interés social, o dentro del proceso de contratación vamos a solucionar nuestras controversias para ver dónde, en qué parte del contrato debió consignarse la firma del contratista y de la entidad. ¿Qué interés tiene eso? Y así, entonces, lo que se requiere es que esta controversia contenga un interés social y que los derechos que se discutan sean aquellos disponibles, es decir, que puedan discutirse en un proceso de selección, en un proceso arbitral. Por ejemplo, en una conciliación, que es un mecanismo alternativo, que dicho sea de paso, a lo largo de estos años de experiencia que tenemos, si he visto una sola vez, tal vez es mucho, que algún funcionario se le haya ocurrido conciliar. No creo. No sé, ustedes de repente conocen otros casos de audaces. Porque si ustedes ven, yo decía derecho disponible, pero en realidad no hay un derecho disponible. Todos son derechos del Estado. A ver, ustedes recuerden si alguna vez alguien concilió una ampliación de plazo. Oye, tú te tenía que ampliar 30 días, pero te doy, para los efectos de que cumplas con la ejecución de la prestación, te doy 40 días. Concilia eso, para que veas qué te pasa. O concilia, por ejemplo, a ver, oye, mira, yo sé, hermano, que te falta plata. Esta partida he visto que dentro del expediente técnico ha sido muy escasa, muy diminuta. Te voy a reajustar esta partida. Te lo reajusto 10% más. ¿Puedes hacerlo? O puedes de pronto decir, oye, esta penalidad que te he aplicado, que la ya llegó a su tope 10%. Mira, como yo tengo el deseo de cumplir con el contrato, además la patria, el Estado y todos los valores nacionales me impulsan a decirte, para que cumplas el contrato te voy a rebajar a la mitad esta penalidad. ¿Puedes hacerlo? No puedes, imposible. O gastos generales o lo que quieras. No hay un solo punto controvertido que pueda conciliarse. ¿Por qué? Porque el funcionario en principio no tiene autoridad y en segundo lugar no son derechos disponibles. Solamente se concilian los derechos disponibles y el funcionario no lo tiene. Y yo no sé por qué se mantiene la conciliación, el lastre de la conciliación, que es un mecanismo alternativo en el mundo del derecho privado, donde sí puedes conciliar. Oye, mira, me debías 100, mira, hermano, si me pagas ya 60, ya concluimos la discusión. Y así, pero acá no. Y yo no he visto alguna vez, en los pocos arbitrajes que he tenido, que algún funcionario en principio que se haya atrevido, teniendo la razón, no se atreve. Después deben intervenir, dice, terceros. ¿Y quiénes son esos terceros para solucionar la controversia? Los árbitros, ¿no? Los famosos árbitros, con jurisdicción arbitral. Y además debe existir una controversia, pero una controversia que tenga interés social y una controversia que derive del proceso de contratación, porque acuérdense que el contrato
Y a propósito del contrato, ¿qué es el contrato? ¿O cómo se conforma el contrato? ¿Alguien sabe? Futuros árbitros. A ver, por favor. A ver, doctor. Usted que parece de los barrios altos. No, de lo bajo. ¿Cómo es? ¿Cómo se conforma el contrato? Es un conjunto de normas y especificaciones que permiten a las partes que se obligan a uno a pagar y el otro a efectuar un trabajo, un servicio. De tal suerte de que todos estos compendios o cláusulas estén debidamente sin violar las normas. Para contestar le voy a tomar un poco de agua. ¿Cómo se conforma el contrato? ¿Alguien tiene otra idea? A través de la manifestación de voluntad de las partes. Voy a seguir tomando agua. Estamos hablando del contrato en el ámbito del proceso de contratación, de los árbitros que van a resolver controversias en este ámbito, en el proceso de contratación, ¿no? ¿Sí? La conformación del contrato. ¿Qué contiene, digamos, ¿Cómo se conforma? ¿Qué conforma? Pues está integrado por la base, Yo siempre he dicho que no pasarán 30 o 40 años cuando la mujer domine el mundo. Ya se está produciendo eso. Porque la mujer siempre ha sido más inteligente que los hombres. Vean la doctora, cómo es que con tanta simplicidad se da cuenta de cómo está conformado el contrato. Y expresamente la ley lo dice, ni siquiera lo ha inventado. Tiene la idea, o de repente lo ha leído, está conformado, como dice ella, por las bases integradas, por el documento que lo contiene, este documento que aparece como proforma en las bases. ¿Qué más? Por la oferta ganadora y por aquellos documentos actuados en el proceso de selección que generen derechos y obligaciones y que se incorporen expresamente en el contrato, en el documento que lo contiene. Así textualmente, claro que no lo dicen con comas, yo lo he tratado de recordar. Ustedes reconozcan que yo ya no recuerdo mucho las cosas. Entonces, vean ustedes, pero lo que la definición que nos ha dado el colega es típica del derecho privado. Obligaciones y derechos recíprocos. Así es. Y cuando vas a definir una controversia, si tú recurres al derecho privado, no vas a solucionar el problema. Por eso los árbitros, nosotros los árbitros que no conocemos el proceso de contratación, lo primero que hacemos es recurrir a esa otra parte de nuestra personalidad. No, yo soy un sabiondo en derecho civil y tal. Recurres al jurista santillán, al otro jurista español, al alemán, y quieres solucionar controversias en el ámbito del proceso de contratación. Entonces, ese es un buen punto para recordar. Si alguna vez, hoy que está de moda el arbitraje y que hoy se ha convertido en una beta para los abogados, si alguna vez entras a un arbitraje, recuerda el contrato, la controversia, el origen de la controversia que vas a solucionar. Entonces dice, debe resolver controversias aplicando la ley y el reglamento. Existencia de controversia, dice una controversia en el ámbito del proceso de contratación. Aquí está, casi ya hemos hablado sobre eso algo, con la posición técnica jurídica discrepante entre los sujetos de la resolución dentro del contexto de la ejecución contractual.
Y ya cuando hace un momento hablábamos de que el artículo 53 de la ley no se restringe a la ejecución contractual, ¿no es cierto? Porque la ejecución contractual tiene una fase dentro del contrato que no comprende todo el ámbito del contrato. El inicio de la ejecución contractual inclusive tiene otro plazo que la vigencia del contrato. Firmas el contrato y la ejecución contractual puede coincidir con la vigencia del contrato, pero la ejecución del contrato tiene una etapa dentro del contrato. Y entonces dice dentro de la ejecución contractual, por eso hay que preguntarnos por qué la ley dentro de su regulación, dentro de la regulación, ella misma nos confunde con estos conceptos. Claro que si recurres al derecho privado dirás, ay, pero todo es discutible. En esto de la solución de controversias hay privatistas y hay estatistas. Pues otros dicen, oye, todo se debe discutir porque ya se superó aquella desigualdad jurídica entre el Estado y los particulares. Entonces todo se puede discutir. Si todo discutes, no vas a cumplir, o el Estado no va a cumplir con sus funciones. Entonces están dos filosofías enfrentadas: la filosofía lucrativa del contratista y la filosofía de servicio del Estado. ¿Cuál es la más importante? Por eso es que la ley y sus reglamentos restringen las controversias a determinados aspectos, y expresamente, pero los privatistas hemos convertido a la solución de controversias en una discusión interminable. Y por ahí, por ejemplo, te vas a encontrar, como me he encontrado yo, por ejemplo, con 40 pretensiones. ¿Qué significa que existan 40 pretensiones? O que se han puesto de acuerdo los funcionarios de la entidad para que vía el arbitraje se encubra irregularidades, porque ya se habló con el árbitro o con los árbitros, o esto se convierte en una negación del proceso presupuestario, que es su principal. Y el proceso presupuestario nace y muere en el ejercicio presupuestario. Lo dice la Ley General del Sistema de Presupuesto. Entonces, ¿qué está pasando? Falta cultura arbitral en el ámbito del proceso de contratación. ¿Qué le falta a esos árbitros? Porque yo me he encontrado que la primera pretensión principal, la primera subordinada de la principal, la primera subordinada de la primera subordinada del principal, la segunda subordinada de la etcétera, etcétera, 40 o 50 pretensiones. Yo diría que eso es una festinación y ya está denunciando una colusión, porque pretenden que el árbitro solucione determinados aspectos que van a derivarse en alguna irregularidad. La oportunidad de su solución, dice, debe solicitarse su solución en los plazos de caducidad. Estamos hablando de las controversias que soluciona el árbitro. Y ahí hay otras corrientes, ¿no? Unos dicen que la caducidad no funciona en el proceso arbitral. Otros dicen que sí, los plazos de caducidad están previstos por el reglamento. Y el otro le dice no, porque el Código Civil dice que solamente por ley debe establecerse los plazos de caducidad. Y entonces volvemos nuevamente para atrás. Oye, ¿no has leído el artículo 4 de la Ley de Especialidad de la Norma? ¿Por qué te regresas al Código Civil para sostener
algo que ya la ley de contrataciones y su reglamento lo sostienen. Y cuando dice, señor, yo ley y mi reglamento, lo que te